Vamos a comenzar con el tema 10, referido al salario mínimo y la protección jurídica del salario. Vamos a comenzar mencionando en qué consiste el salario mínimo, que todos hablamos, comentamos, conocemos en general, pero ahora vamos a puntualizar que el salario mínimo es aquel monto de dinero por debajo del cual ningún empleador puede pagar a su trabajador. Es decir, que implica la suma mínima que se tiene que pagar por tiempo completo dentro de un país. En Bolivia, el salario mínimo se establece cada año, aunque este año 2020 se ha mantenido el del año 2019, justamente por motivos de la pandemia. No se ha podido hacer un incremento, no se ha realizado porque creo que habían otras prioridades todavía. ¿Cómo se clasifica el salario mínimo? El salario mínimo contractual, cuando ustedes vean la palabra contractual, viene de contrato y contrato viene de un acuerdo entre partes. Por consiguiente, en otros países, un salario mínimo puede estar sujeto al acuerdo de partes. En Bolivia puede establecerse un acuerdo de partes entre un sindicato y una empresa respecto de un salario mínimo contractual, siempre y cuando sea aplicable solo a esa empresa y, la condición más importante, no sea inferior al salario mínimo dispuesto por el gobierno de turno. Entonces, el salario mínimo contractual en nuestro país podría existir dentro de una empresa. Por ejemplo, tenemos un salario mínimo en el año 2020 de 2.122 bolivianos. En una empresa se podría llegar a establecer por acuerdo de partes, por ejemplo, en 2.300. Es superior al mínimo nacional establecido por norma. Lo que no se puede hacer es que sea un salario mínimo inferior al dispuesto por la ley. El salario mínimo es aquel que hemos señalado, que es el monto por debajo del cual ningún empleador puede pagar a sus trabajadores por tiempo completo. Y el salario mínimo vital, cuando se agrega la cláusula vital, implica que es un monto que está específicamente destinado para la manutención de un trabajador y de su familia a través de lo principal, que es la alimentación. ¿Cuáles son los métodos que se señalan en diversas legislaciones y países para fijar el salario mínimo? El método que tenemos en Bolivia es a través de la norma, una ley, pero en sentido general, no en sentido formal. Es decir, que en Bolivia se establece el salario mínimo a través de un decreto supremo que se emite cada año, en otros países también. En cambio, en otras legislaciones puede ser a través de conciliación y arbitraje, cuando para una o varias empresas tratan de ponerse de acuerdo entre partes laboral y empresarial, o entre los trabajadores y el empleador, pero no llegan a un acuerdo, entonces pueden llegar a la conciliación y el arbitraje. También puede ser por negociación directa entre partes, por ejemplo, en algunos países como en algunos estados de Estados Unidos es que se procede de esa manera, ¿de acuerdo? Y también el método impositivo, cuando se habla del método impositivo, estamos hablando de cuando se establece, ya sea a través del propio empleador, el monto mínimo que se va a pagar en esa empresa o cuando es también en virtud de una ley. ¿Qué factores o elementos se deben considerar al momento de fijar un salario mínimo? Primero, el costo de vida. En el costo de vida se deben incluir, por ejemplo, todo lo que debe destinarse en una familia para la manutención de sus miembros, la alimentación, educación, transporte, atención de salud, etcétera. El costo de vida varía de país a país e inclusive dentro de un mismo país puede variar de acuerdo a regiones. En cuanto a las modalidades de trabajo, en otros países se considera de acuerdo, por ejemplo, a si se trata de un trabajo, de unas labores que se cumplen por tarea, destajo. La capacidad económica de la empresa, pero en el caso de Bolivia, siempre debe respetarse el salario mínimo establecido por ley. Dentro de una empresa puede establecerse otro salario mínimo, pero que no sea inferior al que dispone el gobierno.
y tomar en cuenta las necesidades del trabajador, lo que está íntimamente ligado al costo de vida. Según la Organización Internacional del Trabajo, fundamentalmente debe considerarse las necesidades del trabajador y el factor económico, todo lo que tiene que ver con lo que hemos señalado anteriormente. Existen 4 reglas generales universales de protección del salario. La primera establece una premisa que todos conocemos y es aquella que implica a trabajo igual, salario igual. Esto significa que no pueden existir discriminaciones negativas entre trabajadores. Lo que interesa es que si se tiene un trabajo, un cargo, unas funciones que se deben cumplir en determinado tiempo, esperando ciertos resultados. No se tiene que discriminar si quien lo realiza es hombre o mujer, adulto o adolescente mayor de 14 años, o si es una persona con capacidades totales o con capacidades diferentes, o si es un nacional o un extranjero. Entonces, estas dos reglas tienen también una relación muy directa. Otra regla es la prohibición de ceder el salario. El salario, como vamos a ver más adelante, no puede estar sujeto a retenciones o deducciones o descuentos a capricho o a voluntad del empleador. Tampoco el mismo trabajador puede libremente cederlo, sino que debe considerar todo lo que se señala por y la irrenunciabilidad, este principio de irrenunciabilidad, recordarán ustedes que es un principio que se aplica en todo el derecho laboral y se aplica también en este caso al salario. Por más que el trabajador, por las circunstancias y por la necesidad, se viera obligado, por ejemplo, a efectuar una renuncia respecto de cobrar el salario mínimo por tiempo completo, después también puede reclamar, porque ese es el principio de irrenunciabilidad. Las normas para el pago del salario en Bolivia. Primero, se debe pagar de acuerdo al periodo que se ha establecido en el acuerdo de partes, ya sea verbal o escrito. Por ejemplo, se han establecido que se va a pagar a jornal, al terminar el día se le tiene que pagar al trabajador, si es quincenal o si es mensual, lo propio. La forma del pago siempre es en dinero, en dinero. El salario tiene que pagarse en dinero. En Bolivia solamente una de las formas de salario reviste en especie, ese carácter está reservado para los subsidios. Se debe también pagar todos los sueldos y remuneraciones en el lugar y en el tiempo que se ha establecido. ¿En qué lugares? Generalmente en la propia empresa o a través de los bancos. Existe una prohibición de efectuar un trueque con el salario. Por ejemplo, cuando el empleador contrata a un trabajador para que preste servicios en una localidad distinta a la que se está realizando el contrato. Por ejemplo, se lo contrata en Sucre, pero va a desempeñar sus funciones en Camargo o en Monteagudo y directamente le dice, ya he contratado un lugar para que usted viva, va a pagar este alquiler, entonces le vamos a descontar y también tiene una pensión alimenticia en tal lugar y le estamos descontando. O que el mismo trabajador efectúe el trueque. Se debe pagar al propio trabajador. Si es que otra persona va a querer cobrar, tiene que contar con un poder notariado específico al efecto. Es una recomendación a los empleadores que se eviten problemas y conflictos. Es mejor tener toda la documentación si es que, por ejemplo, el trabajador estuviera enfermo o de vacaciones, etcétera, y no está yendo a cobrar cuando se paga en efectivo directamente al trabajador, entonces es mejor requerir un poder notariado. Caso contrario, después podría haber algún problema o conflicto o reclamo de parte del propio trabajador si se ha entregado su sueldo a otra persona. Lo que comúnmente ahora se hace es pagar a través del sistema bancario, pero cuando se paga en forma directa en efectivo hay que tener ese cuidado, pagar directamente al propio trabajador. ¿Cómo se demuestra el pago? Esto es muy importante para ambas partes, pero considero que es mucho más importante inclusive para el propio empleador. Por eso es que cuando se efectúa un pago a favor del trabajador, se tiene que conservar una muestra, que es una prueba. Puede ser
una boleta, un cuaderno, se tiene que determinar claramente qué se está pagando, por qué periodo. Por ejemplo, se está pagando el sueldo de octubre del 2020 o el aguinaldo de la gestión 2020, el bono de producción, etcétera. Lo que se tenga que pagar tiene que constar. Esa es la prueba. Y la demora en el pago en nuestro país, para la demora del pago de los sueldos, por ejemplo, no existe una norma que establezca una sanción, aunque a través del Ministerio del Trabajo se podría llegar a determinar. Lo que sí está muy claro es que existe sanción del 30% cuando no se paga dentro de los 15 días el finiquito, o la multa del doble cuando no se paga el aguinaldo hasta el 20 de diciembre. Ahora bien, existe una protección específica del salario respecto del empleador, porque el empleador no puede descontar libremente del sueldo del trabajador. Lo único que puede efectuar son deducciones, retenciones y compensaciones. Las deducciones, cuando el propio trabajador autoriza. Por ejemplo, hace una carta para que se le descuente, no solamente a él, puede ser a varios trabajadores, para colaborar a uno de sus compañeros de trabajo que esté enfermo, o muchas veces también se autoriza para que se efectúe un descuento específico, especial al inicio de año, que va a estar destinado, por ejemplo, a pagar los útiles escolares. Esto siempre que exista una autorización expresa por escrita y además que el empleador también esté de acuerdo, ¿no? Por mandamiento judicial y por disposición de la ley. Por ejemplo, las multas cuando llega tarde, de acuerdo al reglamento interno se puede efectuar descuentos. Deducciones. Las cuotas sindicales, si está afiliado al sindicato, existe una cuota mensual. La ley permite que se efectúe el descuento, así como también las deducciones cuando no presenta facturas para el descargo del régimen complementario al IVA. Se pueden efectuar retenciones, por ejemplo, en los procesos civiles, cuando hay un mandamiento del juez, o en los procesos familiares, cuando el juez de familia dispone la retención para pagar a los beneficiarios de asistencia familiar o pensión alimenticia. Finalmente, pueden haber compensaciones, pero esto tiene que ser con autorización del trabajador. Por ejemplo, cuando el trabajador reconoce que tenía a su cargo, por ejemplo, algún bien, algún material que ha extraviado o lo ha dejado inutilizado. Por ejemplo, si le dieron libros para que pueda trabajar y uno de los libros ya no está, se ha extraviado, ha desaparecido, entonces puede solicitar que se le descuente. También lo que le señalaba hace un momento, existe una protección respecto del mismo trabajador, no puede ceder el salario, protege contra terceros, o sea que cualquier persona que fuera y acudiera donde el empleador y le dice, tal trabajador me debe dinero, quiero que le descuente. No se puede efectuar ese descuento solamente siempre que exista un mandamiento judicial del juez. También existe una protección contra los acreedores del empleador. ¿Cómo es esto? A lo mejor el empleador es deudor de otras personas, naturales o jurídicas, y el salario del trabajador está protegido porque goza de preferencia de pago respecto de otros acreedores. Y finalmente, como señalábamos hace un momento, el salario es irrenunciable. Nuestra Ley General del Trabajo determina la forma de administración del salario y dice, todo trabajador tiene el derecho a la libre administración de su salario. Incluye una cláusula que para nosotros puede resultar extraña, pero consideremos que la Ley General del Trabajo es de 1939, elevada a rango de ley en 1942. Son más de 78 años que tiene vigencia y en esa época pues se pensaba de esa manera, por eso es que agregaron una cláusula donde decía la mujer trabajadora casada también tiene derecho a disponer y administrar de su salario. Faltaría más, pero bueno, en esa época así se redactó la ley. Asimismo, cuando se habla de la libre administración, existe una norma que determina que si el trabajador, esposo o hijo es declarado vicioso
por autoridad judicial a solicitud de la esposa o de la madre del trabajador que vive a expensas suyas, la esposa o madre puede acceder a la administración del 50% de su salario. ¿Cómo es esto? Se trata del caso de un trabajador que desafortunadamente destina su sueldo, su remuneración a vicios y al juego, por ejemplo, o a destinar a otro tipo de aspectos, pero no a la manutención de la familia. Entonces, la esposa de ese trabajador o la madre de ese trabajador que vive a expensas del hijo trabajador, pues puede pedir ante el juez que lo declare vicioso para administrar el 50% del salario. ¿De acuerdo? Entonces, terminamos este tema con la imprescriptibilidad, que determina que los sueldos, así como todos los derechos laborales y los beneficios sociales, son imprescriptibles, lo que implica que no caducan en el tiempo y pueden reclamarse en cualquier momento. No existe un plazo de prescripción. Asimismo, la inembargabilidad del salario. El salario, como decíamos hace un momento, no puede ser objeto de descuentos, retenciones o de embargos, sino solamente cuando existen las causales que la ley señala. Y una de esas causales es que se proceda a un embargo siempre que no sobrepase los porcentajes de ley, excepto en materia familiar, que es cuando el juez determina para asistencia familiar, de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios y las posibilidades del obligado. Entonces, este es el tema 10 que acabamos de exponer y estoy presta a cualquier duda que ustedes tengan.